Bienvenidas y bienvenidos a Cuba Información. En estos últimos programas, desgraciadamente, tenemos que dar noticias o tenemos que abrir el espacio con el recuerdo de personas que han marcado la historia de Cuba y se han ido físicamente. Es el caso, esta semana, días atrás, de William Gálvez, ese gran guerrillero cubano que se convirtió en uno de los, aparte, por supuesto, de toda su biografía, en la limpia del Escambray, en la propia revolución, a las órdenes del Che Guevara, después de Camilo Cienfuegos, etc. Aparte de toda su biografía como guerrillero y también como constructor de la propia revolución, hay que subrayar su labor en los últimos años de constructor de la memoria histórica de la revolución, de la historia de la revolución cubana. William Gálvez, recordemos, llegó a la Sierra Maestra el 1 de enero del año 1958, se puso a las órdenes del Che, posteriormente de Camilo Cienfuegos, participó en la guerra contra bandidos en la llamada limpia del Escambray. También estuvo en Playa Girón, Bahía de Cochinos, combatiendo y derrotando en 72 horas aquella invasión mercenaria. Estuvo en Angola, cumplió numerosas misiones internacionalistas y, como decimos, se hizo años después escritor de la historia de la revolución, con libros como Camilo, señor de la vanguardia, Salida 19, El sueño africano del Che, qué sucedió en la guerrilla congolesa, Guerrillero heroico, Che en Bolivia, y también varias ediciones, varios libros sobre el tema de la mafia en Cuba. Otro jinete apocalíptico, una historia novelada sobre la mafia de Estados Unidos en Cuba. Bueno, tenemos que decir que William Gálvez tenía una relación estrecha con este medio y con nuestro equipo, y sobre todo con nuestro compañero Lázaro Oramas, que bueno, nos va a hablar un poco de quién fue William Gálvez, que además de todo eso era su amigo. Lázaro, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias por, bueno, como siempre, agradecido de tu presentación, de este inicio de un programa que está marcado precisamente por el fallecimiento de William Gálvez Rodríguez. No hay palabras para exponer la sencillez, la humanidad, la grandeza de uno de los históricos, de los guerrilleros históricos de la Revolución Cubana, uno de los primeros 12 comandantes al triunfo de la Revolución. Efectivamente, estuvo muy implicado en todo el desarrollo de la construcción de una patria nueva, liderada por el líder histórico de la Revolución Cubana, el comandante en jefe Fidel Castro, y por otros extraordinarios combatientes, compañeros, caso, bueno, Raúl, general de ejército Raúl Castro, el fallecimiento de hace nada también del compañero Ramiro, ¿no? Ramiro Valdés Menéndez. En fin, bueno, es ley de vida, dicen, y ley de vida que marca también a las personas que están en la historia de Cuba por sus acciones, por su dedicación a una causa justa, y bien sea en la línea de fuego, en el combate, o bien sea comentando la historia o construyendo desde la experiencia propia los valores de la historia de Cuba. Es el caso de William Gálvez Rodríguez, general de brigada, que dedicó, como bien ha dicho el compañero José, los últimos años de su vida a construir la historia desde los cimientos, se puede decir. Desde los cimientos. Fue una persona, un hombre muy cercano, sencillo, extraordinariamente sencillo, que me dio el honor, tuve el honor de acompañarlo las veces que estuvo en el Estado español, de acompañarlo a todas las actividades que él tenía ya programadas,
fui casi su espalda, su sombra detrás de él, y llegó a tener una presencia muy grande familiarmente. De hecho, mis hijas lo conocieron, lo trataban, llegó a ser parte de la familia. En una palabra, parte de mi familia, parte de mis hijas, tenía un cariño grande, como un abuelo, como alguien importante. Y estuvo, como bien dijo José, estuvo también aquí con nosotros, exponiendo, bueno, es tocar la historia. Tocar la historia de alguien que fue un protagonista que tuvo un desarrollo en todo el periodo muy importante. Fue muy amigo del comandante Camilo Cienfuegos, el héroe de Yaguajay, muy amigo también de otros compañeros del Che. En fin, estamos hablando de alguien que estuvo desde los primeros momentos involucrado en la lucha por un destino mejor para nuestra patria. Fue, bueno, tú dices guerrillero, pero fue también uno de los dirigentes que estuvo encabezando la guerra clandestina, la lucha clandestina, y fue responsable de la ejecución de uno de los sanguinarios personajes de la dictadura de Batista, Conley, el capitán Conley, que fue ajusticiado por el grupo que lideraba William, y muchas batallas, y fue el segundo de Camilo en la invasión al occidente, del oriente al occidente. Ahí estuvo él, y estuvo también como jefe en Matanza, el comandante jefe en Matanza, jefe en este caso de las seguridades en la Isla de la Juventud, jefe militar en Camagüey, jefe militar en Oriente, en todos lados. Pero destaco en él, repito, su sencillez, su humanidad, su autenticidad, sin nada dejado al azar, y su cercanía. Él incluso participó en cumpleaños de una de mis hijas. O sea, una cosa, algo que los vecinos pues decían, mira, el compañero, tal. Pero él entraba como si fuera, ya te digo, parte de la familia. Estuvo en los cumpleaños, también nosotros, o sea, mi familia estuvo en su casa, comimos en su casa, en fin, ya un familiar. Lamentablemente ha fallecido, pero deja su impronta, deja su obra en los libros que ha escrito, muy bueno, muy didáctico. Le aconsejo que se lo pueden conseguir, lo consiguen y lo lean, porque es la historia de Cuba. Y si alguien quiere conocer la historia de Cuba, tiene que ir a esos libros de un protagonista de la misma. Así que en paz descanse, amigo, compañero William Galvez Rodríguez. Bueno, la vida sigue, y sigue también la lucha del pueblo cubano para enfrentarse con este monstruo que quiere acabar con su soberanía, quiere acabar, o ha acabado ya parcialmente, con parte de su economía. Pero ahí sigue el pueblo cubano con su dignidad y fomentando y atrayendo a lo mejor del mundo, a lo mejor de la solidaridad internacional. Veíamos imágenes estos días del Open Arms y su velero Astral haciendo entrada al puerto de La Habana, entregando después todo su donativo, 7 toneladas de materiales para el Hospital Pediátrico Juan Manuel Márquez de La Habana. Informaban de que el cargamento tenía un valor de 160.000 euros, que habían sido recogidos a través de 4.000 donaciones, sobre todo particulares, de personas en el Estado español.
el director, el presidente de esta ONG española Open Arms, Óscar Camps, iba acompañado de varios políticos y políticas, de la eurodiputada por el bloque nacionalista galego Ana Miranda, pero también de Miguel Urbán, que fue eurodiputado en su momento, dirigente de Anticapitalistas, Su Moreno, de la CUP catalana, Aida Llauradó, de Comunes, y que denunciaban todos, no solamente por la parte de la gente, de los políticos, sino de esta ONG, denunciaban esencialmente la causa de que estén allí, que es este bloqueo petrolero criminal genocida. Denunciaron el genocidio que está cometiendo el gobierno de Estados Unidos. Y dijo Óscar Camps: el pueblo cubano resiste y está soportando un bloqueo inhumano. Sois los verdaderos héroes. El pueblo cubano es un pueblo heroico. Estamos en un momento muy difícil por una vulneración del derecho internacional, los derechos humanos y los convenios internacionales. Pero dijo, a ver si esta iniciativa, una más de solidaridad con Cuba, puede generar corrientes empáticas de otras organizaciones para colaborar y hacer lo mismo que está haciendo Open Arms. Por cierto, Open Arms es una organización que tradicionalmente se ha dedicado a rescatar migrantes del Mediterráneo. Es decir, no ha tenido una relación directa de solidaridad con Cuba. Pero esto es una muestra de cómo nuevos sectores se incorporan a la solidaridad con Cuba, porque están viendo que es tan descarado, es tan inhumano lo que está haciendo el gobierno yanqui con el pueblo de Cuba, que es obligatorio que se desate la solidaridad en todo el mundo. A pesar de las campañas, a pesar de la manipulación, las mentiras y de los odiadores en redes sociales, que por supuesto están retrocediendo absolutamente con su mensaje. Porque hoy en día negar el bloqueo es negar la realidad, la más mínima realidad. Es un bloqueo que causa muchas muertes en Cuba, y esa gente también son responsables. Lázaro. Efectivamente, bueno, ha hecho una exposición completa de la importancia de estos gestos, ¿no?, de solidaridad, y bueno, en el caso de armas, pues más importante aún por el alcance que tiene, y desde luego se están quedando sin argumento ya los personeros de esta administración de los Estados Unidos, que encabeza Donald Trump, y el diseñador de todas estas barbaries, de todas estas mentiras, pues Marco Rubio. Este individuo, pues ya yo creo que no le queda ya cerebro para más mentira, para más manipulaciones, y ya llega un momento que están haciendo ridículo, porque como bien tú dices, José, es tan evidente. Antes era la CIA. Antes, cuando un crimen o crímenes de Estados Unidos que cometía la CIA, no salía a relucir la verdad de ellos hasta años después, ¿no?, con documentos desclasificados. Ahora están a cara descubierta, y además con un descaro impresionante, porque piensan que los demás, a lo que va dirigido todas esas mentiras, son tontos, que no conocen la historia, que bueno, se puede engañar fácilmente. Eso tiene que estar en la mente de Marco Rubio, o Narco Rubio, como dicen. Aunque tiene sus militantes o sus militontos. Sí, exacto, militontos, efectivamente. Sí, porque es que es algo tan descarado que no se sostiene. Además, él mismo se contradice. O sea, este es el secretario de Estado de los Estados Unidos, un cargo muy relevante, por donde han pasado verdaderas eminencias en relaciones exteriores, que no es el caso de este señor, por decirlo correctamente, ¿no? Pero ya es un extremo, se está tratando de justificar acciones contra Cuba, más recrudecimiento del bloqueo, si cabe, justificar ante la opinión pública la necesidad de estrangular al pueblo cubano, la necesidad de aplastar un proyecto revolucionario que es auténtico, como el proyecto revolucionario cubano. Entonces,
como no le queda nada, tiene que inventar, tiene que inventarse cosas, pero inventarse cosas que no tienen asidero, no puede demostrar. Y entonces, pero está ahí. Y partiendo de una mentira es que actúan. Y partiendo de manipulaciones es que condicionan la opinión pública para que dude o para que defienda o apoye algo que ya es un clamor en muchas partes del mundo de que hay que mantener una solidaridad activa con el pueblo cubano, que sufre lo indecible por las acciones criminales de esta administración de Estados Unidos. Ya un recrudecimiento del bloqueo es que ha pasado ya olímpicamente el atornillamiento de medidas que causan, efectivamente, no es que hambre, desnutrición, no, causan muerte. Causan muerte. Y en esa tesitura se desenvuelve el pueblo cubano, un pueblo heroico, pero noble, amistoso, solidario. Pues eso, que es un ejemplo, quiere destruirlo esta administración de los Estados Unidos. Pretende destruirlo esta administración de Estados Unidos. Lázaro, Cuba es la capital del comunismo del siglo XXI. Este es el título del informe de 100 páginas presentado por Marco Rubio hace unos días ante representantes de más de 60 países del mundo. Y vamos a leer algunos mensajes en la red X del propio Marco Rubio. Durante más de 6 décadas el régimen cubano ha sido el principal patrocinador del radicalismo izquierdista y del tercermundismo en Estados Unidos. El Departamento de Estado está exponiendo la historia completa del espionaje y la subversión cubanos en nuestro país. El pueblo estadounidense merece saberlo. Departamento de Estado, el asalto de Cuba a Estados Unidos nunca fue en el fondo una disputa sobre política económica o soberanía o incluso la propiedad de un territorio particular. Fue una revolución contra la civilización occidental misma. Ben Norton es una de las personas, bueno, muchas personas, por supuesto, están analizando este informe y poniendo la lupa a un informe muy peligroso. Porque hay mucha gente que dice que esta es la antesala, el argumento definitivo de una intervención militar en Cuba. Hay mucha gente que lo está diciendo. Bueno, Ben Norton dice, el macartismo ha vuelto, el Departamento de Estado acaba de publicar un informe insensato y macartista que retrata maliciosamente a los principales grupos de izquierda en Estados Unidos como supuestos grupos de fachada para Cuba. Porque ahí mete a todo el mundo, ya vamos a ver a quién mete. Esto forma parte de un intento autoritario de criminalizar y perseguir a los grupos de izquierda que se oponen a los crímenes del imperio estadounidense en casa y en todo el mundo. Algunas de las organizaciones que están siendo blanco en esta represión fascista son Code Pink, organización feminista y pacifista, People's Forum, los propios socialistas democráticos del alcalde de Nueva York también están metidos, Black Alliance for Peace, Pastores por la Paz, etcétera, etcétera. Bueno, sale hasta Pablo Iglesias y Podemos. Ya te cuento todo. Bueno, Cuban Americans for Cuba, que es una organización de cubanoamericanos y cubanoamericanas contra el bloqueo, dice, Marco Rubio no nos representa, cubanoamericanos, le decimos abajo el bloqueo. Jimmy Sánchez le dice, porque claro, la tesis es que Cuba ha estado y está organizando el terrorismo de extrema izquierda en el mundo, y le dice Jimmy Sánchez, más de 3.400 cubanos han sido asesinados por actos terroristas financiados por el gobierno norteamericano. Terroristas como Posada Carriles y Orlando Bosch vivieron libremente en ese país. Le pueden contar eso también al pueblo norteamericano. Bueno, esto es lo que ha sido publicado hace unos días, este informe en el cual Cuba sería el centro durante décadas, no solo ahora, de una confabulación internacional gigantesca y monstruosa contra Estados Unidos, contra la civilización occidental y contra la democracia. Además, él dice,
una rebelión de los débiles contra los fuertes, de los débiles y malos contra los fuertes y buenos. Fíjate qué mentalidad hay detrás de todo esto. Cuba sería una amenaza que ha fomentado en 67 años el extremismo de izquierda, ha construido una red de espionaje e influencia para socavar los intereses estadounidenses, serían agresores activos en contra de Estados Unidos, nunca como reacción a las agresiones de Estados Unidos. Se pretende presentar todo vínculo de una organización de izquierda norteamericana con Cuba como prueba de espionaje. Esto es un análisis que hacen en el Observatorio de Medios de Cuba Debate. Bueno, es el paroxismo... No, este hombre está enfermo, José. Está enfermo este hombre. Está enfermo y aparte que él no, tiene pocas luces, no, tampoco es muy inteligente. Se destaca por lo contrario, se está destacando por lo contrario. Está enfermo, pero un enfermo peligroso. Claro, porque esto es un argumento político. Sí, pero fíjate, para cualquier cosa y también para la invasión. Pero menciona los intereses de Estados Unidos. Hay que decirle a nuestra audiencia, a la gente que nos ven, a todos que practican de corazón solidaridad para con el pueblo cubano, que esto es un ejemplo de un mentiroso, de un manipulador y de un frustrado. Este individuo es un frustrado y tiene problemas de salud, seguro, porque no es posible. Habla del interés de Estados Unidos, pero claro, tiene que decir que los intereses de Estados Unidos abarca toda la región de América Latina y el Caribe y gran parte del mundo, por no decir el mundo. O sea, los intereses de Estados Unidos son intereses globales. Y ahí el que cae, porque pretende ser el sheriff global y está metido en todos los lugares. Ya esta administración ha dado constancia de no solo de su proceder, sino de los objetivos de su proceder. Irán ha bombardeado 8 países. Bueno, es un desastre como política de un Estado poderoso, que sin duda lo es, Estados Unidos, pero ya lo que no se sostiene es más mentira, manipulación. O sea, que Cuba, una pequeña isla que está luchando contra un bloqueo criminal, contra contra restricciones, contra una infamia, es algo que no tiene forma de explicarse ni de exponerse, porque cae directamente en el barro de la mentira y de los más bajos valores que puedan asistir a un ser humano y sobre todo a alguien que ocupa una responsabilidad bastante importante en el país más poderoso del mundo. Pero, ¿qué dicen? Yo me gustaría saber, ¿qué dicen esas agencias o esos que están incluidos en este escrito, en este informe? ¿Qué cosas podrán aportar? Porque esto es bastante serio, bastante grave incluso. ¿Qué quiere con esto este individuo? Pues crear bases sólidas que le permitan impunemente atacar a Cuba. Militarmente. Y además que le permitan realizar una estrategia de represión política dentro de Estados Unidos para todo tipo de organizaciones incómodas, no solamente las que hemos citado, sino, por ejemplo, él está metiendo aquí... O sea, lo que están diciendo en este informe, por ejemplo, es que todo el movimiento negro en Estados Unidos, de defensa de los derechos civiles, etcétera, todo eso estaba amparado por Cuba. Oiga eso. Desde las panteras negras increíble, es hasta los movimientos más recientes en contra de la brutalidad policial contra personas negras, todo estaría amparado, protegido por Cuba. El Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, ICAP, que es esa organización con la que nos relacionamos y nos vamos a seguir relacionando siempre en Cuba, sería el paraguas para las visitas de mucha gente de Estados Unidos solidaria que lleva ayuda humanitaria. Pero pero eso no le importa, no le interesa a Marco Rubio. Lo que pretende construir es el relato de que esta gente han venido a formarse a Cuba para luego desestabilizar Estados Unidos. ¡Qué locura! ¡Qué locura cuando Estados Unidos, a través de cientos y cientos de millones de dólares todos los años
se sabe que está tratando de desestabilizar Cuba. Provocar un cambio de régimen, un cambio de sistema a través de toda su parrilla de medios de comunicación, de organizaciones de la llamada disidencia, que está todo teledirigido y pagado por la NET, la USAID, el Departamento de Estado, las embajadas, de manera triangular a través de organizaciones de Miami. Los Estados Unidos sí que tienen un actuar probado de injerencia en Cuba desde hace 60 años, y sobre todo en los últimos 30 años. Pero no, ahora le venden al mundo y le venden a estas derechas, ultraderechas, el relato del diablo de Cuba. ¿Para qué? Para justificar o para sencillamente congelar a la gente, si hay una intervención, que se quede quieta. Bueno, algo habrán hecho, ¿no? Sí, los cubanos, ¿no? Sí, no, efectivamente, parte de la estrategia de este incalificable... Este demonio. Sí, demonio, y nos quedamos cortos ahí. Es sensibilizar a la mayor cantidad de personas para que no tengan ninguna posición a favor de un pueblo, Cuba, del pueblo cubano, que admita cualquier agresión más allá de la que ya existe de Estados Unidos contra Cuba. Claro, con todo esto, no, pues, si Cuba ha entrenado a terroristas, si Cuba tal, si está, bueno, el hecho de que esté en la espuria lista de países supuestamente patrocinadores del terrorismo ya dice mucho las intenciones y el por qué está Cuba injustamente en esa lista espuria. Pero bueno, ahora se le agrega esto para yo no sé qué más que podrán inventar, pero sobre todo lo que está clarísimo y se puede mostrar son las mentiras, las manipulaciones del secretario de Estado, que le dice al oído del presidente Donald Trump cómo debe actuar, porque tiene datos de la acción de la izquierda o del comunismo cubano en los Estados Unidos. Es un disparate, un verdadero disparate que, insisto, es propio de una persona enferma y frustrada. Y en este escenario de agresión total, de peligro incluso de una intervención militar, pero un escenario clarísimo de asfixia, de cerco medieval a un país, que están tratando de que no sobreviva y que la gente se muera de hambre, de desesperación en algunos casos, de falta de medicamentos, etc. Luego oímos en medios de comunicación, supuestamente, públicos, y donde hay gobiernos supuestamente progresistas, como es el caso de Televisión Española, piezas en su noticiero que dan asco, de verdad que dan asco, vergüenza periodística. Ver cómo el enviado de Televisión Española hace sus micronoticias, sus videonoticias para el noticiero, en las que habla de las penurias reales de las personas jubiladas en Cuba cuando van a cobrar. A veces no funciona siquiera el banco, no hay dinero en efectivo, y por supuesto el poder adquisitivo ha disminuido muchísimo, la inflación, etcétera. Y ellos se quedan con eso, con las penurias, con que vale tanto la pensión, que no sé qué, y no mencionan nada más. Nada más. Señores, pero si es un país que lleva 7 meses, donde no ha entrado un barco de petróleo, entró uno en 7 meses y tienen que entrar 8 al mes, que está viviendo con el 30% de sus necesidades de producción eléctrica con el crudo nacional y la energía solar fotovoltaica, que todavía es muy corta. Pero de eso no dice nada. Pero ¿cómo es posible que te llames periodista, señor mío? Tere Felipe dice: jugar y desinformar, aprovechándose del sufrimiento del pueblo cubano, es lo que está haciendo Televisión Española. En ningún segundo del reportaje menciona el bloqueo energético y las intenciones de agresión militar. Denunciemos la mentira de estos medios, es una forma de ayudar a Cuba. Joana Tablada decía: crisis energética, así le llaman
a cuando Estados Unidos le impone ilegalmente un cerco petrolero a un país entero? ¿Por qué no llaman a las cosas por su nombre? ¿Por qué ocultar la infinita secuencia de medidas de guerra económica criminal? Aníbal Garzón, manipuladores, ni una mención sobre el bloqueo energético. Más periodismo, por favor. Pascual Serrano, si a Japón no le dejaran que entrara petróleo, estaría igual que Cuba, pero no lo dicen. Bueno, días después yo he estado repasando las nuevas intervenciones de este periodista o pseudo periodista y en una de ellas menciona bloqueo petrolero, porque parece ser que ya le han dado un toque, ¿no? Han dicho, oye, mira, disimula un poquito, ¿no? Sí, ya sí, sabemos que tu intención es ir a manipular, es ir a colaborar con el gota a gota de la gente, ¿eh? Qué mal está Cuba, qué mal está Cuba. ¿Por qué está mal Cuba? Porque el sistema de aquí no funciona. Pero por favor, de vez en cuando menciona que hay un bloqueo petrolero porque la gente ya lo sabe, ¿no? Y además porque estamos recibiendo miles de comentarios y protestas a nuestra redacción, ¿no? Lo ha mencionado una vez en 4 reportajes, ¿eh? Sí, pero es algo, parece diseñado desde el más alto nivel, bueno, de la misma Casa Blanca y el Departamento de Estado, cuyo responsable, jefe, es el personaje que hemos estado mencionando. Y la cuestión es que de Cuba no se hable nada positivo. O sea, y si uno compara la historia de represión, de manifestaciones en América Latina y el Caribe, en casi todos los países, y compara con la de Cuba, cuando se manifestaron parte del pueblo cubano en el famoso 11J que dice, donde, bueno, se detuvieron a personas que habían vandalizado lugares públicos, tiendas, etcétera, y fueron sometidos a juicio con todas las garantías y sancionados. Pues bueno, eso le están sacando, están exprimiendo, pero al máximo, ya no da más. Es un ejemplo que ponemos, no da más. Sin embargo, cuando las manifestaciones son en otros países, incluso en Europa o el resto de América Latina y el Caribe, casi silencio, lo ponen como no, que se movilizaron unos basureros o lo que es una brigada protestando por una cosa muy simple, muy llana, muy poquita para lo que aunque haya cientos de miles de personas en las calles y la policía también reprimiendo, tirando pelotas de goma, balazos, en fin, todas esas cosas no aparecen en la misma proporción en los medios como si aparece cuando en Cuba se produce algo, pero no dicen nunca la causa, el motivo. Eso lo esconden, no existe. O sea, Cuba es un estado fallido, el comunismo ha fracasado, el comunismo no ha triunfado en ningún lugar, pero no hablan de la agresión permanente durante más de 67 años a un pueblo heroico, el pueblo cubano, nuestro pueblo, el mío y el de él también. Entonces uno dice, pero ¿qué periodismo es este? ¿Cómo es posible que las noticias la den tan fragmentada y tan pequeña cuando se trata de algo muy grave? Tan grave como los que se creen con derecho de violar el derecho, y valga la redundancia, violar el derecho humanitario internacional, violar la Carta de las Naciones Unidas y todas las leyes que se implementaron después de la Segunda Guerra Mundial para lograr la paz entre los pueblos, entre las naciones. Pues no hablan de eso, no hablan de lo que yo no he leído ni siquiera. Y eso que lo están diciendo ellos mismos, o sea, el mismo narcorrubio lo está hablando. Y si uno compara lo que está diciendo ahora con lo que dijo hace, cuando la primera administración de Trump, que estuvo por allí, no tenía este cargo, pero sí era un congresista, ¿cómo ve la diferencia? ¿Cómo miente mismo? Pero quizás no se da cuenta, es que está enfermo, José. Está enfermo. Muy enfermo. Entonces,
hablan los hechos, o sea, Cuba que está mal, la pobreza, la miseria, y lo achacan al sistema, al comunismo. ¿Acaso no hay miseria en los Estados Unidos, el país más rico? No hay pobreza en los Estados Unidos, el que dice que es el campeón de los derechos humanos, el campeón de... Pues hay mucho. Eso es porque hay bloqueo. Claro. Hay bloqueo también, ¿no? Sí. Ya sabes, tenía que ser eso, No, y lo alucinante, volviendo al periodista este de Televisión Española, lo alucinante es que evidentemente tuvo que ir a la llegada del Open Arms, o sea, del velero del velero de la organización Open Arms a La Habana. Ellos estaban allí, tuvieron que ir con sus cámaras. Pero tú escuchas la noticia y siguen sin mencionar el bloqueo. O sea, una organización Open Arms, que lo ha dicho desde que salieron de Badalona, de Barcelona, ha dicho que ellos, su objetivo es denunciar el bloqueo de Estados Unidos a Cuba, que está provocando lo que está provocando, y que están tratando como un gesto simbólico, que no va a arreglar el problema, pero bueno, va a ayudar un poquito. Y entonces van a llevar ayuda humanitaria, pero que ellos lo hacen como una condena del bloqueo y para que esto sea un clamor internacional o para ayudar a ello. Bueno, pues el de Televisión Española, en su pieza, le entrevista a Óscar Camps, al presidente de la ONG, le entrevista y vamos, yo pongo las dos manos y los dos pies, que me los corten ahora, si ese portavoz no mencionó el bloqueo. Lo mencionó seguro que varias veces. No, pues en el fragmento que selecciona no menciona el bloqueo. Solo menciona... ¿Qué cosa? Solo menciona lo que están sufriendo los pacientes, lo que están sufriendo los pacientes infantiles del hospital pediátrico que están favoreciendo, etcétera. Que por supuesto, perfecto. Pero menciona el bloqueo. Pero no, Televisión Española lo recorta. Y en toda la pieza no hay una sola mención al bloqueo. Eso es una intencionalidad política, ideológica, clarísima por parte del periodista, que no es un periodista, es otra cosa. Y debería darte vergüenza, de verdad, debería darte vergüenza ir a un país que está sufriendo su pueblo semejante violación de derechos humanos total por parte del país más poderoso del mundo y no contribuir un poquito a divulgar su sufrimiento, o mejor dicho, las causas de su sufrimiento. No, es que ellos están apegados por cobardía, porque no se puede decir otra cosa, cobardía total, arrodillado, disculpen, arrodillado al crimen, al genocidio. Podemos hablar, bueno, el caso de Palestina, que es algo más evidente. Hay que ver la prensa, como tú dices, juntaletras, ¿no? Juntaletras. Los juntaletras, cómo tratan esta incalificable agresión, una más dentro de la historia del pueblo palestino por parte del Estado sionista de Israel. Hay que ver cómo ponen y cosas que omiten, que no divulgan, y indudablemente pensamos que tiene que ver la conexión con Estados Unidos, y Estados Unidos es el que dicta, no, esto sí, esto no. Porque no hay decencia, no hay profesionalidad, y lo que hay es sometimiento y incluso vandalismo que favorece las políticas, no solo injerencistas, sino los intereses de Estados Unidos. Eso que se menciona, y lo menciona, es los intereses, pero esos intereses abarcan un espacio muy grande, y en ese espacio hay países, hay pueblos. Entonces, si los intereses van contra los pueblos, ¿de qué derechos humanos hablan ustedes, señores imperialistas? Hablemos un poquito de Venezuela, porque hemos leído un interesante artículo de Misión Verdad titulado "La CIA desmiente el mito del fraude electoral en Venezuela". Roy López Rivas nos dice: conclusiones del informe de la CIA sobre las elecciones venezolanas. Parece ser que hay un informe que dice: el sistema venezolano
producía un comprobante físico impreso por cada voto. El memorando señala que cualquier intento de manipulación masiva a nivel digital genera inconsistencias inmediatas frente a las actas impresas y las auditorías, etc. La inteligencia estadounidense concluye que ejecutar una alteración masiva y coordinada sin dejar rastro cibernético ni físico es prácticamente inviable a nivel masivo, a escala masiva. Y Mariu Alejandra nos dice: el chavismo salió a votar masivamente. No puede decir eso, que es un informe de la CIA. Ah, bueno, entonces otros factores explican mejor los resultados electorales. El otro factor, y pone una enorme fotografía llena de gente chavista en un mitin electoral. Bueno, la CIA, en uno de los informes, nos está diciendo que no pueden demostrar que en Venezuela, durante los años, desde el 2004 al 2020, pudo haber un fraude masivo, como tantas veces ha dicho la oposición venezolana. Que lo dice la CIA. Por cierto, tú luego lees las noticias sobre esto, de determinada prensa internacional, y dice todo lo contrario. Sí, no pone... La CIA habla de las posibilidades de que hubiera fraude. No, habla de todo lo contrario. Ustedes léanlo, lean exactamente lo que pone. Es que no pueden comprobar y que es muy difícil hacerlo. Porque dejaría un rastro digital y físico comprobable. Eso es lo que dice la CIA. Exacto, pero bueno, todavía hay personas que siguen hablando de fraude en las elecciones de Venezuela. Todavía te encuentras con personas que dicen, no, el chavismo que manipuló, que se robó, pero lo dice ahora la CIA, y la CIA está a cara descubierta. Ya es lo que hemos dicho, la CIA a cara descubierta. Y exponiendo en entredicho las narrativas que vienen del Departamento de Estado, la Casa Blanca, y los medios pues son multiplicadores de la mentira, de las manipulaciones, con objetivos políticos siempre, pero no dicen estas cosas. Es que no dice, se le tuerce la lengua, José. Son personas que no tienen decencia. Si usted es un profesional de los medios, de la prensa, periodista, tiene que tener un rigor informativo que sea real y que la gente pues sepan la verdad de las cosas, que sepan, no que estén enajenados, que estén desconectados de realidades que afectan a pueblos enteros. Entonces, vas a exigir rigor informativo a medios de comunicación diarios que están abogando directamente por una intervención militar de Estados Unidos en Cuba. Medios que están abogando, medios que están dando espacio a sinvergüenzas, criminales que están apostando por una intervención del gobierno de Donald Trump, de su ejército, en Cuba, igual que hicieron en Venezuela. Sí, porque ya han cambiado mucho las cosas. Ya es que, como tú dices, a cara descubierta, pero también estos medios de comunicación. Sí, bueno, y que no tienen justificación. Es que no hay una justificación, una agresión tan vil, tan miserable de una potencia imperialista como es Estados Unidos contra países, bueno, en el caso de Cuba, que incluso no tenemos grandes recursos naturales, ni minerales, ni oro, no tenemos. Tenemos, y es un valor de la revolución, la construcción de espacios de participación revolucionaria para el pueblo. El pueblo cubano está educado precisamente en la lucha por mantener la independencia, la soberanía y la libertad de Cuba y de su pueblo. Pero hay acciones por parte de una potencia imperialista como Estados Unidos que choca contra los deseos de un pueblo, de un país libre, independiente y soberano. ¿Con cómo? Pues tratando, bueno, hay que recordar los más de 600 intentos de asesinato al líder histórico de la Revolución Cubana, el compañero Fidel. ¿Por parte de quién? De la CIA. Esta misma CIA que ahora se quita la fachada, se quita el manto, la careta, y dice, no,
Y vaya a saber con qué intención o con qué interés, pero bueno, lo está diciendo. Y si lo dice la CIA, póngale el cuño. Pero hay personas que, fíjate hasta dónde llega la manipulación, que hay personas que dicen que no. Es como el que dice que no hay bloqueo. Es la misma, el mismo esquema. Hay personas que dicen que no existe bloqueo, todavía lo están diciendo. Parece mentira. Si los gestores, lo que han promovido y creado algo tan inhumano y políticas tan genocidas, lo están diciendo, como tú, mequetrefe, vas a decir que no existe bloqueo. No, gente que viviendo en Europa, ahora de repente les han cancelado varias casas de envío de remesas a sus familiares, como envíos a Cuba y otras, que eso es a causa de las sanciones del gobierno de Estados Unidos, y son los mismos que te dicen que no hay bloqueo. Dices, sí. Pues mira, efectivamente, el bloqueo tiene que ser selectivo, pero a ti, a gente como tú, bueno, que ya estáis un poco bloqueados cerebralmente. Sí, es que no cabe otra. No cabe otra. Pero bueno, fíjate, la justificación que todavía pretenden utilizar para justificar, entre comillas, todo este estado de preguerra y de genocidio y de crimen, es que la dictadura de los Castro, el comunismo. Así que dictadura. Y tú vas a hablar de dictadura cuando estés en el país que más golpes de Estado ha dado a nivel global, 350 golpes de Estado. Hace 2 años salió un informe con este dato. 350 golpes de Estado a nivel global por parte de Estados Unidos. Y apoyo a dictaduras. Y apoyo a dictaduras. No solo apoyo, las ha puesto, la mayoría las ponen ellos. Bueno, América Latina y el Caribe, la región donde está Cuba, porque hay gente que a lo mejor no sabe ni dónde está Cuba, ¿no? En Suiza, está en Suiza. Sí. Todos los golpes de Estado, todas las dictaduras que han asolado América Latina y el Caribe, la ha puesto Estados Unidos. Estados Unidos y ahora mismo, es que ahora mismo, hay que ver las elecciones, entre comillas, de El Salvador, de Honduras, de Ecuador, de Colombia, y se van a llevar una sorpresa. No tienen autoridad moral para hablar de dictadura. Partiendo de la base que Cuba no es una dictadura, es una revolución con orientación socialista. Y es, en todo caso, una democracia revolucionaria. Eso es Cuba. Pero tanto sinvergüenza y tanto arrastrado, pues todo lo que llega de Estados Unidos le creen y son repetidores. Eso también uno de los factores que hay que tener en cuenta. Acabamos el programa de hoy con un meme, con un tuit de Jimmy Sánchez. Nos dice, para que entiendan, quítale los bots y los grants, las subvenciones, a los gusanos, es como quitarles el autotune a los reggaetoneros. El autotune, para quien no sepa, es ese aparatito que les mejora un poquito la voz a quien no sabe cantar y les hace un poco potable, ¿no? Su forma de hacer las canciones. Bueno, pues quítale los bots que son esas oficinas llenas de teléfonos móviles, a veces son 200, 300 cuentas, pero manejadas por una sola persona, pero parecen 200 o 300, emitiendo comentarios constantes en las redes sociales, en X fundamentalmente. El otro día lo veíamos en un tuit que publicaba a Aníbal Garzón, ese gran amigo nuestro, politólogo catalán, que publicaba parte de un vídeo de Cuba Información en el que él aparecía. Bueno, pues había una lluvia de comentarios contrarios a ese vídeo, pero tú ibas pasando y te ibas dando cuenta de lo que son los bots, porque son cuentas normalmente con la foto de un gatito, sí, de un guerrero, de un dibujo, de lo que sea. Unos llegan a poner hasta José Martí, imagínate. Pero no dan la cara, que tienen 20 seguidores, 3 seguidores, 100 seguidores, o sea, es decir, que se ve que es algo totalmente artificial.
pero hay mucho dinero detrás, precisamente para dar la sensación de que son muchos. Luego, claro, a ellos se añaden los militontos, sí, los reales, ¿no? Porque también sí, hay reales. Los que dicen, mira qué de gente está atacando, voy a atacarles yo también. Voy a contribuir con el linchamiento, con la paliza. No estáis linchando a nadie. Porque es un linchamiento tan artificial, tan falso, que lo único que muestra es el éxito del autor del tuit, de Aníbal Garzón, en este caso. Bueno, pues quítale los bots y quítale los grants, todo el dinero que reciben Diario de Cuba, ADN Cuba y toda la gusanera mediática y organizativa, y veremos qué es lo que pasa. Se reducen a cero. Ahí mismo, mejor imposible, ¿verdad? Que da hasta risa también la enajenación de este grupito de gente, ¿no? Que ya, bueno, no le quedan recursos, no le quedan medios, sirven a los intereses de una potencia extranjera, son gusanos de hechos, porque están esperando ansiosamente. Hay mucha ansiedad, José, y esa ansiedad, aunque parece imperceptible, la genera Narco Rubio. O sea, está desesperado, y entonces eso se traslada, esa desesperación, esa ansiedad, ese estado de ansiedad ansioso permanente, lo traslada a los gusanos. Y los gusanos, que son repetidores, pues ya hacen su papelito porque ellos necesitan cobrar, ¿no entiendes? Necesitan cobrar, pero no cabe duda que están en una situación enajenante y desconectado de realidades. Claro, si miente, si el secretario de Estado está mintiendo constantemente, ¿qué se puede esperar del resto? Bueno, pues frente a todo eso están los ejemplos de Open Arms, de todos estos militantes, activistas solidarios, sean eurodiputados o sean lo que sean, que estaban en Cuba hace unos días uniéndose a una más de las iniciativas solidarias con Cuba, con los hospitales pediátricos, frente precisamente a esta estrategia genocida, que es lo que hay que denunciar en todos los foros, exigiendo además a los medios de comunicación, sobre todo a los medios públicos, de que hablen del bloqueo, que hablen del sufrimiento de la gente, pero hablando de por qué están así. No, el por qué se le olvida, no hay decencia, no hay honestidad, no hay profesionalidad, no hay humanismo, porque ahí el humanismo también tiene que estar en los escritos de la prensa que dice pública, y no engañar a la gente, no dejar a la gente a medias. Digan la verdad y serán mejores. Aquí nos despedimos. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo. Cuba